Hola amigos de Geografía del Poder, bienvenidos a una conversación más sobre los temas de relaciones internacionales y contextos de poder en el mundo político global. El día de hoy tenemos que plantear tres temas fundamentales. Uno que tiene que ver con el orden de las relaciones estratégico-militares globales, particularmente entre Rusia y Estados Unidos, en materia de algunas declaraciones que ha hecho el presidente Trump con relación a los misiles hipersónicos de Rusia. Y los otros dos temas obviamente tienen que ver con México y la relación bilateral con Estados Unidos en materia de la imposición arancelaria que venía amenazando el presidente Trump la semana pasada. Había algunas dudas sobre si efectivamente iban a tomar lugar a partir del 1 de febrero, que fue el sábado pasado, y bueno, efectivamente ya se han presentado, ya han habido respuestas por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de mostrar un frente unificado y un contexto de una referencia o al menos un marco estratégico que pudiera de alguna forma establecer un posible puente de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Y simultáneo a esto, creo que un punto que también va a ser muy importante es analizar las repercusiones de la imposición de aranceles a las exportaciones de México hacia Estados Unidos y la agenda de Estados Unidos en América Latina, porque simultáneamente a la imposición de aranceles a México y a Canadá también se está presentando el contexto de las visitas del secretario de Estado Marco Rubio hacia Panamá en el contexto de hacer una reclamación del control del canal, así como de los acercamientos diplomáticos que ya se han presentado con relación a Estados Unidos con Venezuela. Entonces la agenda en materia de política exterior de Estados Unidos está siendo muy activa, particularmente hacia América Latina. Entonces brevemente con relación al primer tema, ya hace algunos días el presidente Trump ha hecho referencia a que Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos debido a que Rusia robó sus planos, ¿no? Entonces esa declaración hay que tenerla en consideración porque también se ha sumado el proyecto que ya ha planteado el presidente Trump de crear una especie de Iron Dome, ¿no? Como esta cúpula de hierro que tiene el ejército de Israel, las fuerzas de defensa israelíes, de implementarlas en Estados Unidos, ¿no? Implementar una especie de Iron Dome. Y eso obviamente es reminiscente al Star Wars, ¿no? o el SDI, ¿no? A la iniciativa de defensa estratégica del presidente Ronald Reagan en los 80, de lo cual obviamente se pueden inferir muchas cosas, ¿no? En aquel momento la iniciativa de defensa estratégica pues resultó ser un bluff, ¿no? Un engaño político por parte de la administración de Reagan para obligar a los soviéticos a gastar cada vez más en materia de misiles intercontinentales en un contexto donde estaban invadiendo a Afganistán, ¿no? Entonces ahí la estrategia política norteamericana en la Guerra Fría funcionó particularmente porque los soviéticos, y de ahí se habló mucho del general Ogarkov, ¿no? Quien se dice que básicamente capituló ante la estrategia norteamericana al darse cuenta que bueno, la Unión Soviética no iba a lograr mantener una paridad estratégica con Estados Unidos, digamos por esta capacidad de defensa antimisilística en el espacio, ¿no? Ahora Trump trae de vuelta un tema parecido con una cúpula de hierro. Solamente hay que decir que la famosa cúpula de hierro, para el caso de Israel en particular, pues ha demostrado ser muy ineficiente. Irán lo demostró fehacientemente en abril del año pasado, ¿no? Con el lanzamiento de misiles de todo tipo. Se argumenta que también lanzaron misiles hipersónicos, horadando las capacidades de defensa de Israel, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que más bien habría que visualizar si el presidente Trump está planteando un escenario, digamos, de estimular al complejo militar industrial norteamericano a través de una renovación de los sistemas de defensa antimisiles, considerando que su hipotético rival, ¿no? En un contexto de conflicto, pues sería Rusia. Y Rusia en este momento pues mantiene una supremacía en materia de misiles hipersónicos, ¿no? Y por eso llama la atención la declaración de Trump diciendo Rusia ha robado los planos de los misiles hipersónicos. Sin embargo, eso deja de lado muchas cosas, particularmente con el tema de toda la manufactura, el diseño de ingeniería, las pruebas de materiales, que Rusia en este momento ha demostrado ya tener una gran variedad de sistemas misilísticos operativos, cosa que, por ejemplo, para el caso específico de Estados Unidos, no ha mostrado tener ya una operatividad práctica en materia de misiles hipersónicos, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tener en consideración esos dos factores.
la queja de Estados Unidos, digamos, justificándose de una forma un tanto infantil de que le robaron sus planos para poder desarrollar misiles hipersónicos, porque si no tienes la tecnología de manufactura, si no tienes la tecnología de manipulación y de creación de nuevos materiales, de nada te sirve un plano. O sea, necesitas tener la tecnología y las capacidades materiales para poder desarrollar esas herramientas, cosa que hasta este momento Estados Unidos medianamente ha mostrado ciertas capacidades, pero obviamente no ha sido muy exitoso al momento de desarrollar estos armamentos. Y luego el segundo factor que decíamos, conectar eso con la propuesta del presidente Trump de establecer un Iron Dome, ¿no?, en Estados Unidos, lo cual también tendría muchas dificultades técnicas en su aplicación, y tomando en consideración pues el ejemplo, ¿no?, de Israel, pues que no ha sido lo suficientemente efectivo. Okay. Segundo tema para el día de hoy, y el más importante, que tiene que ver con el tema de los aranceles, la imposición de 25% de aranceles a las exportaciones de México. Yo lo había mencionado el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, que esto tendría implicaciones muy importantes para los productos estadounidenses. Recuerden que con el proceso de deslocalización industrial que llevaron a cabo los Estados Unidos y las empresas norteamericanas desde los años 70 del siglo pasado, pero para el caso de México muy particularmente, a partir de los años 90 del siglo pasado, con la creación y la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, que se le prometió a México que iba a ser una gran potencia, iba a entrar al primer mundo, etcétera, etcétera. México empezó a diversificar su comercio exterior para no tener una balanza comercial centralizada en el petróleo, sino empezar a tener una balanza comercial mucho más diversificada en manufacturas, ¿no? Y va siendo el proceso gradual que ha tenido México, transitar de una industria textilera a una industria de autopartes, automotriz, un sector eléctrico-electrónica y posteriormente un sector aeroespacial, que es básicamente en donde se encuentra ahora el grueso de la inversión extranjera directa y de las capacidades de transformación de la industria mexicana. Entonces no hay que perder de vista que el imponer aranceles a México va a impactar de forma directa en el aumento de precios, y lo decía el secretario de Economía de México, sobre todo en autopartes, frutas, verduras, carnes, y también en el tema de las cervezas, es decir, productos de la canasta básica que pues el consumidor promedio norteamericano ahora tendrá que pagar más caro. Y aquí lo importante también es identificar cuáles son las razones, los principios fundamentales que explican por qué el gobierno de Trump está planteando un contexto de aranceles. Evidentemente, mi análisis es que esto es el equivalente a lo que en su momento la administración Biden le impuso a Rusia con las sanciones económicas, ¿sí? Es decir, está imponiendo un contexto de sanción económica a las exportaciones de Estados Unidos, solamente con una gran diferencia, que los sancionados pues básicamente son empresas de los Estados Unidos. Entonces las empresas norteamericanas y la inversión norteamericana en México, digamos que coadyuva al desarrollo de empleos, la creación de empleos y el desarrollo de estructuras e infraestructuras industriales de sectores, digámoslo, con un alto perfil tecnológico, a pesar de que México se ha especializado particularmente en manufactura y ensamblaje, eso sí, de componentes tecnológicamente avanzados, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de la aviación, es el caso del sector automotriz. Entonces no hay que perder de vista eso, porque evidentemente eso confronta al sector empresarial estadounidense con el sector político. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. En el corto plazo podemos esperar, y ya el día de ayer se hacía referencia desde el gobierno de Arizona, pues que no estaban nada contentos ni nada conformes con la imposición de aranceles, porque evidentemente también los estados fronterizos de Estados Unidos con México van a tener importantísimos problemas para poder mantener precios relativamente aceptables, aunque conforme se vayan acentuando la imposición arancelaria, pues los precios van a ir subiendo. Recordemos que el votante promedio que se decantó por Trump en la elección lo hizo particularmente, y aunque suene un poco fuerte decirlo, pues hubo un voto económico, es decir, se votó a favor de Trump debido a que él prometió que reduciría los precios de la comida, la canasta básica, los combustibles y la vivienda.
Todo lo que se podría esperar en el corto o mediano plazo, evidentemente, es que esos precios suban en Estados Unidos, aunque tampoco se puede esperar un incremento inflacionario parejo, ¿no? Hay estados que son más dependientes de importaciones de México que otros, y es lo que también el secretario de Economía de México hacía referencia, ¿no? Texas y California son mucho más dependientes que otros estados. Por ejemplo, aquí en el estado de Illinois, uno va a cualquier centro comercial o alguna tienda de conveniencia, almacén de comida, y uno puede revisar las etiquetas y uno va a encontrar pues productos que vienen, sí, algunos de México, pero hay una diversidad de productos, sobre todo verduras, frutas que vienen de América Latina, que vienen de Chile, que vienen de Perú, que vienen de otras partes de América Latina, ¿no? Entonces ahí sí es importante hacer ya un análisis territorial por producto, por sector, y qué estados son más dependientes de importaciones de México. Entonces creo que eso sí es importante tenerlo en consideración. Yo lo leo como el paso previo, y espero equivocarme en ese sentido, como el paso previo a quizás aumentar el grado de presión política sobre México, que creo yo que es la carta fuerte que presenta Trump, que es el tema de llevar a cabo una intervención suave, tal como la denominó Rolling Stone hace algunas semanas, ¿no? Ya habíamos mencionado anteriormente un poco sobre ello. Entonces, no perder de vista ese factor, cómo se pueden llevar a cabo el incremento de los aranceles y el impacto que va a tener eso en Estados Unidos. La respuesta que vino desde la presidencia de México me pareció bastante cauta, estratégica, pero sobre todo que marca un liderazgo importante hacia América Latina, y algo que también creo que va a ser muy importante. Si México, que en este momento es el principal socio comercial de Estados Unidos, recibe este trato pues bastante o poco atinado por parte del gobierno de Estados Unidos, creo que algo que habrá que esperar de México, y quizás habrá que pensar en el corto plazo, quizás ni siquiera en el mediano plazo, pues es empezar a hacer una diversificación de la inversión extranjera directa, algo que se ha dicho por décadas, que México necesita diversificar su inversión extranjera directa y diversificar sus mercados de exportación para no depender tanto de las exportaciones hacia Estados Unidos. Pero otro elemento importante será, pues si México finalmente puede dar ese paso, dado que Estados Unidos no le está dando un trato preferencial y pues realmente lo está tratando de una forma muy poco adecuada, para poder dar un salto y poder entonces ahora sí México pues diversificarse con un grupo como los BRICS. Creo que eso es algo que se tendrá que plantear más temprano que tarde, porque evidentemente diversificar el comercio exterior y las inversiones de México tendría que ser un tema fundamental en un gobierno como la 4T, que plantea estos procesos de regeneración nacional. Entonces creo que ese es un factor que creo que sí tendría que estar ahí presente más temprano que tarde. Otro elemento que también quería mencionar es, noten ustedes lo que se dijo en redes sociales, particularmente por expertos, por ejemplo, el ex secretario de Economía en la época de Enrique Peña Nieto, de algunas entrevistas la semana pasada, en donde hacía referencia a que los aranceles no pasarían, que no tomarían lugar. Entonces creo que ahí es importante que identifiquen también cómo desde la perspectiva de los sectores más, digámoslo tal cual, neoliberales de los gobiernos anteriores, les falla el análisis con relación al comportamiento político que está tomando hoy en Estados Unidos. El nacionalismo económico de tipo mercantilista que está hoy vigente en los Estados Unidos lo vamos a tener que analizar de manera muy profunda, ¿no? Porque quiero que podamos identificar por qué hay un rompimiento en las alianzas de los sectores globalistas mexicanos con los sectores globalistas estadounidenses, y por qué en este momento se está dando un choque directo entre el proyecto nacionalista de Trump y el proyecto que, véanlo ustedes, un gobierno que se supone podríamos identificar en el centro izquierda como Morena, defendiendo un tratado de libre comercio como el TEMEC. Entonces hay que tener eso mucho en consideración para poder identificar cuáles pueden ser los siguientes pasos que va a tomar la administración de Donald Trump. En materia comercial, al menos hasta este momento, se ha dicho que Estados Unidos se reserva el derecho de aumentar la posible respuesta en materia arancelaria, porque México va a responder, y ya lo había mencionado la presidenta y el secretario de Economía desde semanas antes, de que se respondería con aranceles, ¿no? Se respondería de una forma semejante a como se nos está tratando.
Y es que es importante tener en consideración eso, dado que México es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Entonces, creo que pueden venir rompimientos importantes, pero obviamente el fantasma de la guerra creo que está ahí presente. No perder de vista nunca los documentos, libros que están ahí publicados. Caspar Weinberger en los años 90, en el año 97, con el texto de The Next War, la próxima guerra, donde hay un escenario de guerra sobre México. Guy Odom, ¿no? Un empresario norteamericano que publicó también en el año 97, en 1997, el libro titulado, que en México lo tradujeron como El próximo conquistador de México. Tampoco hay que perder de vista, ¿no? Es decir, la idea de llevar a cabo una posible intervención a México es algo que ha estado ahí en la atmósfera política, en la de la relación bilateral, por lo menos en los últimos 25 años. Entonces no hay que perderlo de vista, porque evidentemente la forma política que tome esto va a depender mucho de si se puede eso escalar a un conflicto ya no económico, sino de otra naturaleza, porque recuerden que el origen, la justificación que plantea el gobierno de Estados Unidos para la imposición de aranceles tiene que ver con el tema del fentanilo, ¿no? Entonces creo que hay un factor importante que ya la presidenta Claudia Sheinbaum hacía referencia el día de ayer, mencionando que la soberanía no es negociable. Y eso evidentemente creo que en algún punto va a llevar a un choque directo con Estados Unidos, ¿okay? Entonces creo que es importante eso, no perderlo de vista, porque la posibilidad de confrontación, al menos político-diplomática, es muy abierta. Habrá que esperar que eso no escale a un área político-militar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir analizando de manera continua las estructuras de las relaciones de las élites globalistas mexicanas y estadounidenses, que son las que dieron paso a la creación del Telecán, para poder explicar por qué hoy Estados Unidos está en este proceso, pues que parece como de no solamente un relativo aislamiento, pero también de un elemento casi de autodestrucción económica. Porque evidentemente, si recordamos el discurso de toma de posesión del presidente Trump, cuando habló de reindustrializar Estados Unidos, hacía referencia a la industria del petróleo y de la automotriz, ¿ok? Entonces hay que pensar hacia dónde se están moviendo el verdadero competidor de Estados Unidos económicamente, que es China, y la alianza estratégica que tiene ahora con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a analizar en próximos videos. Aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Entonces, si tienen un comentario, háganlo. Estoy atento siempre a leerlos. No olviden compartir, darle like y nos vemos en un próximo video.